Buenos días, hermanos, Dios me los bendiga. Un gusto poder saludarlos en esta mañana, a pesar del clima, del grado de humedad que se está sintiendo. Siempre es un gozo, una alegría poder estar juntos, reunidos a través de esta experiencia nueva que estamos teniendo en el Señor, como es en torno a esta, computadora o laptop, probablemente un celular, pero de alguna manera estamos entendiendo que como iglesia local somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto tenemos que ser ministrados, suministrados también, para que podamos recibir la impartición de la palabra. Creo que durante estas largas semanas de cuarentena estamos hoy más que nunca entendiendo el orden de Dios. A Dios no se le ama solo de labios, a Dios no se le solamente se procura agradarle con buenas intenciones, sino poniendo por obra su palabra. Así que desde ya, que el Señor les bendiga grandemente. Y antes de que me olvide, porque pues cada uno de nosotros tenemos quizás, no es que quizás, pero sí tenemos, otros lo que pasa que no nos queremos dar cuenta, ciertas limitaciones, por no decir defectos. Y es que no quisiera pasar en alto que el día de hoy está cumpliendo de años nuestro hermano Simón. Así que Simón, yo sé que estás ahí con el celular, no sé cómo estás ahí, pero un saludo cordial, fraterno, en el amor de Cristo. Sé que tu corazón siempre está descansando en las promesas del Señor, al igual que tu esposa, tu niño, porque a pesar de que ya está grandote, siempre es tu niño. Así que un abrazo, hermano Simón. Pásalo bonito. Sé que vas a pasar un día chévere, con bastante arepa, imagino también con bastante música llanera. Y no estoy dejando porque sea pastor, esté de alguna manera pecando o infringiendo. Lamentablemente a veces hay personas que andan fijándose si el pastor se ríe como mundano o se ríe como cristiano. Es triste, es bastante risible observar si respiramos como creyentes, como cristianos o respiramos como mundanos. Esos son los extremos absurdos que lamentablemente las personas, sobre texto de la sana doctrina, del celo, pues llegan a incurrir solamente por ignorancia. Así es que, hermano, pues deleítate con lo tuyo. Dios te ha puesto en Venezuela, ahora estás en Perú, y Dios está por encima de la cultura de los pueblos. Eso tienes que siempre entender y tenemos que tener en cuenta. El Dios que tenemos aquí o en Venezuela es el mismo Dios. Así que, hermano, un abrazo desde aquí, desde ¿cómo se llama este parque? El parque número 4, solo sé que se llama así. Que Dios los bendiga a todos ustedes también, hermanos, que me están acompañando en esta mañana, a todos los hermanos de los Estados Unidos que ya están disfrutando ya de los comienzos del verano. He estado recibiendo noticias allá en España, en Menorca, Madrid, Alicante, todos esos lugares ya me están reportando que ya empezó, ya se está sintiendo el verano. No quiero hablar más respecto al verano porque hoy vamos a aprovechar el tiempo, no sin antes invitarles a que abramos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Timoteo. Por favor, Segunda de Timoteo. Vamos a, vamos a tener todos, si ya lo tiene usted, antes vamos a orar, darle gracias a Dios. Y también pues no me voy a olvidar a la República Independiente de Arequipa. Un saludo especial también. Allá está haciendo bastante, hay un sol en el mes de junio, pero que en las mañanas y en las tardecitas también está haciendo un poquito de frío. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tenemos la oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Gracias porque tú siempre nos auxilias con el sustento diario, la protección que tú sabes dar a los tuyos. Permítenos en este momento poder deleitarnos y que la unción de tu Espíritu Santo venga sobre nosotros para que nuestros ojos sean abiertos y podamos entender el porqué de las Sagradas Escrituras. Ahora pues, háblanos, exhórtanos, consuélanos y que sea para edificación
en los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, como esto es una predicación ya a nivel, en un comienzo pues andábamos mandando saludos un poco más a Plutón, a Marte, con la mejor intención, y a todos mis hermanos en Phoenix, Washington, D.C., California, New York, Kansas, cuántos lugares. Hermanos, entiéndanme por favor, que ahora los hermanos se les ha ocurrido subir al YouTube, entonces no puedo estar, digamos, pues ahí. Me han reclamado: ¿por qué se pasa usted media hora hablando de los saludos? Dedíquese a la palabra. Entonces, pues hoy vamos a centrarnos en la palabra del Señor. La pregunta es: ¿cuántos se acuerdan el primer mensaje que escucharon ya siendo hijos de Dios? Yo no sé cuánto tiempo tengas ya en los caminos del Señor. 5 años, probablemente 3, otros quizás 20, otros quizás 50 porque ya perdieron la cuenta. El detalle es que hoy quiero empezar porque anoche estaba meditando, reflexionando desde el día viernes. Entré, digamos, en esta, después del estudio que el Señor nos dio. Siento que nos dio porque a eso nos llevaba el Señor. Y recuerdo yo una noche, un domingo, 7 de la noche, cuando había una gran campaña radial, Lima, el encuentro con Dios. Escuché por primera vez, ya como hijo de Dios, este mensaje predicado por el pastor Sergio Galleani, un argentino, bonairense, lleno de humor, de humor gaucho, pero era humor porque a veces muchos se burlan de mi humor también. No del humor, digamos, de lo que uno emite, sino de la gracia, de lo que uno quiere en cierta forma transmitir. Y eso es algo que quizás muchos hemos perdido, sobre pretexto de santidad, sobre pretexto de ser quizás un poquito ortodoxos en la conducta, en la manera de conducirnos. Y sinceramente, hermanos, cuando uno, con todas las herramientas y las facilidades que en este tiempo estamos teniendo, podemos darnos cuenta. Quizás lo digo porque no he escuchado en el internet, he tenido la oportunidad de seguir cursos en arameo, y no puedo dejar de mencionar a mi gran mentor y maestro, el doctor Moisés Chávez. Entonces, por eso es que a veces yo escribo adrede ciertas cosas que muy pocos se dan cuenta, pero que ahí está el mensaje. Y si algo se ha podido notar, y se ha podido de alguna manera diferenciar en los escritos arameos, porque nuestro Señor Jesucristo habló en esta lengua vernácula popular de aquel entonces, es el humor, el sano humor. Qué lindo es reírse. Ayer platicábamos acerca de una ocurrencia mía después del estudio, y los hermanos empezaron a comentar en el WhatsApp de la iglesia, y nadie daba en el blanco hasta que ya, digamos, haciendo paréntesis a mi reflexión, entré para aclararles lo que significaba el humor de vuestro servidor. En este sentido, pues la gracia que uno quiere hacer, y definitivamente reír pues es algo saludable. Los niños, por eso es que se recuperan con una facilidad única, porque precisamente si algo, digamos, en ellos abunda o sobreabunda, es la risa. Y a veces los seres humanos, por las situaciones que hemos tenido que enfrentar en la vida diaria, hemos dejado de reír. No hay cosa más linda que reír. Entonces, riamos en esta mañana. Pero pastor, ¿cómo se le ocurre? Mi familiar está enfermo, mis hermanos que han fallecido. ¿No cree usted que es burla? Miren, hermanos, si nuestros hermanos, si algún hermano en la fe ha partido a la presencia del Señor, debe haber alegría, debe haber gozo. Lógico que hay tristeza por los seres queridos que quedan, pero por los hermanos que se van, especialmente por la hermana Victoria, por nuestra hermana Victoria, yo sé que la voy a ver. Sé que su último deseo era conversar conmigo, pero lamentablemente no me avisaron a tiempo. Dios lo sabe. Entonces eso queda ya en las manos del Señor. Así que pues no le voy a decir que hoy es una mañana de risas, pero sí en la palabra de Dios. Entonces le decía: ¿cuántos se acuerdan del primer mensaje que recibieron ya como hijos de Dios? Ya con los oídos, no digamos circuncidados, pero atentos a la palabra de Dios. Para mí está en el libro
que escribe en la carta que escribe el apóstol Pablo a su discípulo, por cierto jovencito, y yo pues en aquel entonces tendría mis, digamos, 15 años, algo así, ya consciente que uno ya tenía que militar como buen soldado en las filas del ejército celestial. Y dice el capítulo 4, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a las fábulas, a los mitos, dice otra versión. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, sufre penalidades, haz trabajo de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Por qué? Porque yo ya estoy para ser derramado como ofrenda de libación. Ojo, que eso ya no se habla hoy. Eso ya no se habla hoy. Y dice acá, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, hermanos, la pregunta cae por su propio peso. ¿Cuántos amamos la venida del Señor? Es verdad, hermanos. No, yo les decía, no sé si el viernes, hermanos, son casi 20 años que he estado de manera continua en estas fechas, trabajando, viajando allá en este país del norte. Y por cierto que pues antes probablemente yo tenía ideas muy equivocadas respecto al imperialismo yanqui, pero cuando empecé a conocer gente amable, de principios, hermano querido, definitivamente es como uno es de ignorante, por no decir de bruto, que cuando uno decía yo prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Entonces, hermanos, pues yo por eso es que de alguna manera trato de controlar, porque en mi emoción puedo decir muchas cosas y creo que domingo a domingo estamos compartiendo sin caer en la monotonía. Entonces alguien me dice, pero pastor, ¿por qué no pone un televisor? ¿Por qué no pone una pantalla? Habrá tiempo para pantallas donde podamos hacer ciertas, digamos, juegos en el sentido, digamos, así como crucigramas o acrósticos, ¿verdad? Para ver mensajes encriptados cuando de alguna forma hemos entendido de la importancia del inquirir en la ley de Jehová, o sea, en la palabra de Dios. Cuando decimos ley, no estamos hablando del decálogo, ya usted ya sabe, sino me estoy refiriendo a la Torá, que es llamado, conocido para nosotros como el Pentateuco. Entonces, a eso se llaman, digamos, técnicas o labores relacionados al Midrash bíblico. No soy un exégeta, no soy un gran teólogo, lejos estoy de eso, soy consciente de mi situación y realidad, pero pues lo que Dios me ha bendecido y pues no sería no muy dable que yo me guarde. Claro, si usted entiende bien y si no, pues también. Entonces, hermanos, ya se acordó el primer mensaje, ya le viene. Miren, hermanos, esta semana escuché, gracias hermanos por vuestra delicadeza, es muy lindo de cada uno de ustedes. La hermana Clarita me pasó un video muy interesante de un predicador que ha sido muy criticado. Yo mismo a veces lo he observado, pero en el buen sentido, porque es un comunicador. Cuántos pastores, cuántos apóstoles quisieran tener el don que este hombre tiene, porque él es un comunicador por excelencia, no solamente dentro del reino de Dios, sino en el mundo secular. Probablemente ustedes ya lo han identificado, o ya saben a quién me estoy refiriendo, pero desde que yo nombré a un pastor mexicano en el internet como a veces son las redes, y me llamó la atención en el sentido de que
A las horas me llegó el reclamo porque es que había tomado su nombre. Y luego ya nos conocimos y aclaré porque yo creo que en el contexto yo nunca estoy criticando, ya no soy de esas personas que está fijándose en la astilla del ojo ajeno o que está en el ojo ajeno. Entonces, por eso que Vito decía, ¿cómo es que el faraón de este siglo quiere imponer normas a una iglesia que no pertenece, o sea, que no es Egipto, que no pertenece a este mundo? Es increíble, hermanos, cómo esta mañana o anoche estaba viendo Nueva Zelanda, ¿sí? Ya no usan mascarillas, absolutamente nada. Y yo creo que muchos de nosotros ya nos estamos viendo y lo que parecía digamos, una actitud de conspiración, porque eso también valgan verdades, hermanos, hay demasiada desinformación. Hay tanta información que también desinforma, desvirtúa. Entonces, por eso hay que saber manejar las fuentes. Um, pues hermano, la realidad virtual, como normalmente se dice, ¿verdad? Que ¿cómo es la realidad supera la ficción? Entonces, ¿cómo se llama esta serie donde pasan los numeritos, donde Nemo hace esquiva? Matrix. O sea, se hablaba acerca de la realidad Matrix o Matrix. Entonces, hermanos, están pasando muchas cosas. Pero nosotros como iglesia, a veces nos han hecho creer o pensar que nosotros no razonamos, que tenemos una fe ciega. Hermanos, lejos de toda realidad. Lamentablemente nosotros como pertenecientes digamos, a un medio tercermundista, que hay que recordar, yo creo que después de esta pandemia vamos a estar en el cuarto mundo, terrenal, humanamente hablando. Por favor, no se malinterprete. Por eso dije que vamos a reír. Pero de alguna manera, viendo la realidad, hermanos, ¿para qué vamos a llorar? Si el Señor es el que está de parte de nosotros. Entonces, hay una situación bastante difícil. Hay hambre, hay miseria. Felicito a mis hermanos, los jóvenes, que han tocado puertas, que han participado, gente completamente inconversa. Hermanos, es increíble cómo hoy los que dicen ser cristianos, que están dando buen testimonio, son creíbles. Por eso es que yo no permito las obras, digamos, de bien que se hace estar publicando. Como nunca he publicado milagros, sanidades que Dios hace. ¿Correcto? Entonces, pero porque eran personas que no precisamente son de la congregación, han participado, gracias a la intervención de algunos jóvenes, se ha publicado. Solamente por eso. Porque todo debemos hacer delante de Dios. ¿Correcto? Entonces, hermanos, pues a mí esta predicación siempre me ha llevado en los momentos más difíciles, hermanos, a una especie no de una reingeniería, pero sí de revitalización. Hay momentos en donde a uno le faltan las fuerzas, hay momentos como que pareciera, yo les comentaba el día viernes, porque es que hay hermanos que salen de un problema, ni bien están terminando el problema, ya se están metiendo en otro problema. Y ya, hermanos, al 50% ya les viene otro problema, como que tuvieran un imán, un magneto para los problemas. Pero, hermanos, en el Señor tenemos que ser conscientes. Entonces, Pablo dice de una manera muy interesante, yo he peleado la buena batalla. Yo he peleado la buena batalla. Y sobre todo, he acabado la carrera. He guardado la fe. Entonces, estas palabras van a tener una connotación muy bonita aquí ya prácticamente, ya casi al final de su ministerio. Pero vamos a ir al libro de los Hechos. Abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Quiero ser breve, hermanos, si es que Dios me lo permite, para no pasarme de la hora. Dice en el capítulo 20, en el verso 24. Hechos capítulo 20, verso 24. Dice, pero de ninguna manera, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Esto está hablando mucho antes. Esto en el contexto es de que Pablo estaba de alguna manera en Éfeso, es apedreado por aquellos devotos de Diana. Creo que sí tengo que decirlo, que esta entidad femenina, esta deidad femenina, que es lo más preciso,
esta deidad femenina, que en ese entonces se llamaba Diana, antiguamente, digamos, en Egipto era conocida como Isis, o en los tiempos de Elías como Astarte, Astarot, o si uno va a los orígenes, Samiramis, y así podemos ir nombrando. Por eso que en aquel entonces el culto a esta mujer había una legión de Diana. Ya con eso usted ya me entendió. Yo hablé, creo, aquí de María, del ejemplo de la mamá de nuestro Señor Jesucristo, y también reconozco el gran prejuicio que tenemos dentro de la iglesia cristiana evangélica de no hablar acerca de María, la mamá de nuestro Señor Jesucristo, precisamente por estos detalles. Pero dice aquí claramente el apóstol Pablo, después de haber estado visitando a Grecia, Macedonia, haber estado en Mileto, haber estado por diferentes lugares, dice que fue apedreado de una manera que este hombre decide regresar como apóstol a Jerusalén. Y entonces él dice, estaba en Troas, cuando ya llega a Mileto, dice, sin embargo, está hablando el apóstol, este mismo autor del libro que acabamos de leer, segunda de Timoteo, dice, sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pero increíblemente esta versión dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Entonces nosotros ahora como hijos de Dios, los hijos de Dios, hermanos, podemos cometer errores. Nadie es infalible, pero no nos deleitamos con el pecado. Es increíble, hermanos. Yo creo que Dios es un Dios tan lindo que conoce y examina nuestros corazones. Por eso que la palabra le dice, para el malo para el malo todo es malo, para el bueno, hermano querido, si obramos de manera correcta y cometemos equivocaciones, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Entonces, el anhelo del apóstol Pablo no era solo comenzar una carrera, porque creo que es increíble cómo el contexto de este hombre, digamos, en su formación castrense, en la vida que él había desarrollado, había tenido muchos logros como ser humano. Una de ellas, haber adquirido la ciudadanía romana. Era un tipo muy instruido, muy capaz, con un privilegio de haber estado a los pies de un gran maestro de aquel entonces que se llamaba Gamaliel. En aquel, y creo que ustedes saben, el Harvard o el Princeton o Yale de esos tiempos estaba en Alejandría, Egipto, la cuna del conocimiento a nivel del mundo. Pero Pablo, hermanos, recibe en otra de las grandes universidades, que es Constantinopla, el actual Estambul. Entonces, hermanos, por eso que yo de alguna manera trato de estar con ustedes, hermanos. Ustedes, el pastor, así como el pastor conoce a sus ovejas, las ovejas deben de conocer a su pastor. Aquella oveja que no conoce a su pastor, sinceramente, hermano, probablemente que esté escuchando otras voces. Porque esa es la realidad. Así como los papás conocemos a nuestros hijos, los hijos conocen a sus papás. Entonces, hermano, qué interesante en en el corazón y en la mente de este hombre llamado el perito arquitecto de la iglesia, hermano, él habla acerca de la función del pueblo de Dios, de cómo es que algunos tienen que fungir como soldados de Cristo, como otros tienen que fungir como atletas, como es que otros tienen que estar como sembradores. Y cada quien preparándose, capacitándose para recibir la retribución o el premio. Entonces aquí él, hermano, con esa autoridad que Dios le había dado, ahora en este libro, en este capítulo 20, el libro de los Hechos, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que termine, con tal que acabe mi carrera con gozo. Entonces, hermano, la invitación es, ¿hay hambre? Claro que hay hambre. ¿Hay frío? Hay frío. Es triste observar los noticieros, cómo es que está la nube de gente yendo de un lado para otro. Es increíble la falta de criterio, diría yo, del sentido común de nuestros. ¿Será que están siendo presionados por poderes externos para no dar solución desde un comienzo? Miren, hermanos, los videos. Yo les había dicho que esto no es tanto el virus, esto es un ensayo social de lo que va a venir, hermanos.
y lo que va a venir será terrible. Esto es una oportunidad que Dios nos está dando para que no solamente nos demos cuenta, sino que abramos los ojos a la realidad de Dios. Hermanos, cuánta gente, cuántos familiares, cuántas amistades, colegas, hermanos, se han burlado de nuestra fe, nos han hecho sentir miserables. Cuánta gente, ¿por qué? Porque yo les he dicho, ¿a qué se debe eso? Porque todavía estamos en el tiempo de los gentiles. El tiempo de la gentilidad está por acabarse, porque el Rey de Reyes vuelve. ¿Cómo es que el Señor anticipó? Que aquí no tiene nada que ver con esos agoreros y adivinos que dicen que el 2021 va a ser tal cosa. ¿Quién predijo que de esos adivinos que andan en las estaciones o en los canales de televisión han predicho todo eso? Nadie. Pero el Señor, sin embargo, dijo, se levantarán grandes imperios como Babilonia, Medo-Persa, griegos, romanos, pero el quinto imperio, hermano, ¿no acaso se pensó que era Hitler el que quería ser la raza perfecta? Muchos atribuyeron al gran Carlomagno. ¿No acaso, hermano, Alejandro Magno o Alejandro el Grande hizo lo que hizo, hermano, inclusive mancillando el templo, hermano, ofreciendo, derramando sangre de puerco, de cochinillo o de cerdo? Hermano, esto no es broma. ¿Quién te ha hecho que? Lógico, yo siempre digo, si tú no quieres creer, si tú no quieres ver, porque hay mucha gente que no cree en Dios, pero tampoco ha visto el átomo. Che, por favor, el ser humano, cuanto más, ay, ¿por qué me ves? Será que he estado hablando con hermanos de los United? Hermano, iba a decir, cuánto bruto, esa es la palabra que usan ellos. Pero cuánta gente ignorante no dice el refrán, hermano, que la ignorancia es atrevida. Si lo que no sabemos, no conocemos, ¿no es mejor callarnos y estudiar y analizar? ¿Qué tan fácil es para la gente? Lógico, para aquellos que andan mal, para aquellos que andan robando, para aquellos que andan robando a la mujer ajena o que andan con el esposo ajeno. Lógico, no hay Dios. Eso es lo más fácil. Pero Dios, hermano, ¿acaso por eso deja de ser Dios? ¿No acaso observamos en el libro de Daniel? Yo no sé por qué Dios me está haciendo hablar esto, porque yo me había preparado para algo diferente, pero quiero seguir. ¿No acaso Dios nos hace ver en la línea angelical cómo es que están los ángeles, los arcángeles, están los querubines, los serafines? Como en el mundo de los hombres están los vivientes, los hombres, los vivientes, están los santos, los vigilantes. Hermano querido, Dios es Dios, y no que la palabra Big Bang es algo peyorativo que surge no solamente, hermano, del ateísmo, sino del teísmo. Hermanos, como que porque maneja, ¿no acaso la Biblia dice no hay nada nuevo debajo del sol? ¿Ustedes creen que este celular, la tecnología 5G que te hace dar gripe, COVID, no les parece cruel que jueguen con la ignorancia de los pueblos? Claro que hay contaminación a través de las redes bíblicas, hay contaminación a través de esta pintura. Por lo mismo, hermanos, quizás su servidor pues ha sido capacitado en eso, en lo que se conoce la ciencia de materiales relacionado al control de calidad. La contaminación está por todo lado. Es increíble, hermano, cómo los medios, digamos, de comunicación, sea prensa escrita, televisiva, hermano, hasta cierto punto ya abusando en nombre, hermano. Yo no estoy diciendo que no hay que tener cuidado, hay que tomar todas las precauciones, su servidor toma todas las precauciones, y es más, aprovecho que este sábado vamos a tener oración y ayuno, pero para solamente 7 a 9 hermanos que se inscriban desde este momento en el WhatsApp, no más, en el templo. De 7, máximo 9 hermanos, porque ya he observado el espacio, sé cómo podemos llevar, eso siempre y cuando que usted se sienta bien, que no tenga ningún tipo de sensación, con todas las precauciones del caso. Hermanos queridos, qué triste que nos digan, decía este predicador, que a la iglesia le digan que no deben entrar ancianos, no deben entrar mayores de edad, que los niños no deben entrar. Por favor, ¿y cuántos pastores
con la boca cerrada sin decir nada? ¿El Señor no dijo que debemos orar por los enfermos? ¿El Señor no dijo acaso que debemos imponer manos sobre los enfermos? Entonces, ¿qué clase de fe es? ¿Este evangelio va a estar limitado, hermano, al COVID? No me malinterprete. No se malinterprete lo que estoy diciendo. Esto es un virus. Yo creo que la OMS ya dictaminó que esto va a quedar como un virus más, como lo fue en su época, hermano, el SIDA, de la misma manera. Hermanos, de corazón se los digo. ¿Cómo estás? ¿Hay gozo? Pastor, ¿cómo voy a tener gozo si tengo hambre? ¿Cómo voy a tener gozo si acaban de despedirme del trabajo? ¿Cómo voy a tener gozo si no sé qué hacer, no tengo dónde ir para ganarme un pan? Yo les decía, hermanos, yo en este momento debería estar trabajando también. En este preciso momento, todos los años me encontraba trabajando. ¿Será que Dios nos está probando? ¿Será que Dios de alguna manera nos quiere hacer ver quién es nuestro Dios, que nos sustentará y nos alimentará y nos vestirá? ¿No dice su palabra que no hay justo que mendigue de pan? ¿No será que Dios quiere que de una vez nos animemos a caminar sobre las aguas? Y a mis hermanos venezolanos, ¿ustedes creen, hermanos, que porque regresando a Venezuela se les van a arreglar los problemas? Los problemas siempre van a estar, aunque nos vayamos a la Cochinchina. Por eso que el viernes el Señor ponía en mi corazón la importancia de la unción, la importancia de la dirección del Espíritu Santo. La iglesia ya no debe caminar en el conocimiento. Está bien el estrón, el arameo, el hebreo. Gloria a Dios, son herramientas que nos van a ayudar a entender con mayor precisión. Pero si no está el poder, la unción de lo alto, hermano querido, siempre vamos a flaquear. Entonces, Pablo empieza en este libro, que es un libro abierto. El libro de los Hechos es un libro abierto. Se sigue escribiendo. ¿Cuántos héroes de la fe estarán aquí? Y dice claramente el apóstol Pablo, con tal que mi carrera acabe con gozo. Entonces, el anhelo del apóstol Pablo no solo era comenzar una carrera en Cristo, sino cómo iba a terminar. Y a veces me da pena cuando tengo la oportunidad de hablar con consiervos o con hermanos ya de un buen tiempo en la fe, lamentándose, quejándose. Yo bendigo, es triste, a veces yo veo aquellas ovejitas. Hoy, esta semana, sí, estuve yendo a ¿se acuerdan, hermanos, que yo les platicaba de un jovencito que andaba, que me agarró cólera sin haberme conocido cuando yo recién estaba empezando en el ministerio y era soltero en aquel entonces? Un jovencito con un collar con diente de perro, que me agarraba, no sé, luego ya me enteré por qué. Hoy es pastor, y no sé, por casualidades o causalidades, estaba mirando una de sus prédicas y dije, ¿cómo es Dios? Y él me decía, pastor, yo lo único que anhelo en la vida es ser cobrador de combi, porque siempre he sido malo para estudiar, nunca he sacado una buena nota, y yo soy consciente que no puedo hacer nada. Y hermanos, la iglesia no solo habla de Dios, la iglesia transmite un mensaje integral. Por eso que yo valoro, hermano, que Dios me haya puesto en este país. Porque en otros países el pastor solo se dedica a la palabra. Pero aquí el pastor tiene que saber un poco de medicina, un poco de derecho, un poco, hermano, de sociología, un poco de psicología. Pero la psicología es del diablo. ¿Quién te ha dicho? Entonces la medicina también es del diablo. Hermanos, es increíble cómo hoy, digamos, en el ministerio que uno desarrolla, puede darse cuenta. Y yo miraba a este joven solo, y lo entiendo. Está dando tremendos seminarios. Y yo me reía toda la tarde, el domingo como hoy, el anterior domingo lo estaba mirando. Toda la tarde miré 2 predicaciones de él de 4 horas. Y me di cuenta que todo lo que le había enseñado, él estaba prácticamente ampliando, desarrollando. Gloria a Dios, él está bastante lejos. No digo su nombre, pero qué lindo saber
como yo recuerdo a este pastor, recuerdo con mucho agrado a mi pastor Timothy Hills. Si el Señor se lo ha llevado, debe estar gozando en la presencia del Señor, y si no, que el Señor lo siga recompensando del gran trabajo que él ha desarrollado, este pastor misionero americano. Entonces, hermano, el apóstol Pablo comienza a hablar de todo lo que había pasado, pero sin embargo empieza a hablar también de todo lo que pasaría cuando él, porque si usted observa el contexto, el capítulo 19, 18, 19 y 20, hermano, dice, si usted observa, dice, ahora pues empieza a hablar, después de mi partida se levantarán falsos maestros, lobos rapaces se disfrazían. Empieza, hermano, a de alguna manera advertir a los líderes de la iglesia: no permitan personas que estén distorsionando el evangelio que Cristo Jesús nos trajo. Entonces, yo quisiera complementar, permítame por favor, antes de avanzar, Hebreos, abramos nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 10, verso 35. Hebreos capítulo 10, verso 35, dice de la siguiente manera: no desechéis pues vuestra confianza, la cual tiene una gran recompensa, porque os es necesaria la perseverancia. ¿Para qué? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis lo prometido. Porque aún en un poco más, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo por la fe vivirá. Y si se vuelve atrás, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, hermano, habiendo tenido esa experiencia que el libro de los Hechos nos narra, hermano, teniendo nosotros la oportunidad de leer su testimonio, hablaba, hermanos, como que se había sido perseguido, pero a él eso no le importó. Cuando alguien termina la carrera con gozo, siempre será testimonio vivo de que hubo una gracia que lo sostuvo. Hermanos, somos seres humanos. Por eso, hermanos, yo los conozco a todos ustedes. Quienes son más débiles, quienes son más fuertes, quienes siempre están queriendo escuchar pastores intergalácticos. Creen que los pastores de Plutón, de Mercurio, son mejores que los que hay en el Perú. Cuidado, hermanos, con esa. No estoy refiriéndome, hermanos, en el orden ministerial. La sujeción a nuestras autoridades, perfectamente. Entonces es triste, hermano, pasar por alto, peor aún no darnos cuenta que es la gracia de Dios que nos sostiene. Pues a mí me sorprende las palabras. Yo me acuerdo que me encontré con el apóstol Sergio en el aeropuerto después de 20 años, y una de las palabras que sí me llamó la atención, porque ustedes saben, hermano, yo ni intención tenía, yo de lejitos nomás. Y me dijo: recuerda, me decía, que tenemos pies de barro. Entonces hoy hay ovejitas que andan queriendo ver los defectos de sus pastores. No, hermano querido, no se preocupe de los defectos, porque de eso se encarga Dios. El deber del pastor es orar, y el de las ovejas también. Entonces, Pablo, miren, hermanos, yo quiero compartirte esto que el Señor el viernes. Estamos hablando acerca de la unción, de la necesidad de la unción de la iglesia. Si algo, hermano, ¿qué es lo que marca la diferencia en el apóstol Pablo? No es que él quería marcar la diferencia, no. Hermano, es que Dios es el que marca la diferencia, porque Pablo, como hombre Saulo, tuvo una visión celestial, por eso que se convierte en Pablo. Saúl, Saulo, Pablo. Nadie se sostiene si no hay una visión. Es increíble el ministerio, hermano, lo que ha tenido que pasar el apóstol Pablo. Y en la iglesia, hoy, en el creyente, hermanos, en el Hijo de Dios, hoy tiene que haber una visión. Pero una visión celestial, una visión que venga de parte de Dios. Porque no hemos sido llamados a un club social. No hemos sido llamados a conformar y ser parte de un club cristiano, de un club iglesia. ¿Nos hemos olvidado acaso que el Señor Jesús dijo: si con el árbol verde
hicieron lo que hicieron, ¿qué no harán con vosotros, ramas? Para las multitudes, gloria a Dios por ese pueblo. Pero ¿se les ha enseñado esto? ¿Se les ha enseñado que hay que cargar la cruz de Cristo? ¿Se les ha enseñado que hay que aprender a morir? ¿Se les ha enseñado que hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír? ¿Se les ha enseñado también que hay tiempo, hermano, en donde vamos a tener que ser llevados al desierto para que Dios nos hable por la dureza de nuestro corazón? ¿Se les ha enseñado, hermano, que los valles son inevitables para la rendición de nuestra alma? Qué triste, hermano, que la visión muera en un gran líder, en un pastor, en un predicador, en un maestro. Perdiéndose lo celestial, lo sobrenatural de Dios en el hombre. Eso se llama el mensaje teándrico, Dios hablando por el hombre, pero a través de la unción. Y no tienes que ser bautista, pentecostal, asambleas, NASA. No, la iglesia del Señor no tiene nombre ni apellido. Hoy estaba platicando con un hermano, esta semana, perdón. Es lógico, yo cuando escuché la palabra apóstol, yo, hermano, hice estragos con risas y burlas. Y luego me di cuenta que era un ignorante. Como el sentido común del ser humano, lógico, hermanos, somos seres humanos. Nos va a llamar la atención, hermano, una reunión de 5,000 en un local, hermano, hermoso, precioso, adornar, lógico, hermanos, está qué lindo. Y Dios, y no digo que no está Dios ahí está Dios tocando corazones. Por eso no hay nada más glorioso, no hay nada más, hermano, de gran precio, hermano. No solo es comenzar, sino cómo terminar predicando un Cristo resucitado, predicando un Cristo glorioso. Y pueda, hermano, que la enfermedad te haya atacado, pueda que esta pandemia te haya afectado, si no es a ti, a tu familia. Yo no soy de llorar en público, hermanos, aunque algunas ovejitas sí me conocen muy bien. Pero no, hermano, hace frente. Uno hace frente al enemigo. Porque, hermanos, en quien hemos creído, no solo en aquel que llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario, hemos creído en aquel que venció la muerte, en aquel hermano que derrotó al adversario, a Satanás, que el Señor reprenda y está derrotado. Y nosotros como iglesia tenemos la misma autoridad. Me ganó el tiempo, hermanos, y no he desarrollado absolutamente casi nada de lo que había preparado. Por eso es impresionante cuando uno observa a este hombre, el más grande de los nacidos de mujer, llamado Juan el Bautista, cómo termina su carrera. Él no es cuando ve en el Jordán y Jesús se acercaba y cuando se dio cuenta le dijo, Señor, yo no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias de tus pies. Un verdadero discípulo. ¿Cuántos perdonen, hermanos? Yo creo que aquí voy a agarrar carne. Ay, mi amado viene. Yo soy la amada. Y con un carácter y con un alma terca, rebelde. Por no decir otras cosas. Porque un verdadero discípulo debe terminar su carrera, hermano, sabiendo que la gloria es de Dios, sabiendo que la obra es de Dios, no es del pastor, no es del profeta, no es del apóstol, la obra es de Dios. Entonces no cometamos error, el error más grande del pueblo de Dios. ¿Cuál fue? Levantar becerros de oro. Todo respeto, hermanos. Si ni siquiera puedes sujetarte a tu pastor, ¿te vas a sujetar a Dios? Si no amas al que ves, ¿podrás amar al que no ves? No lo digo yo, estoy repitiendo la palabra de Dios. Me acuerdo las palabras de la hermana Aura, decía, yo cómo me di cuenta que ella era hija de Dios, porque yo si no fumaba, decía ella, mis 4 o 5 cigarros al día y las palabras sueces que fluían como cual verbo florido de mis labios, decía ella, un día me di cuenta que ya no hablaba ni fumaba, no hablaba malas palabras. Ya en mi boca ya no estaban las palabras obscenas.
que mis labios ya no habían mentiras y falsedades. Entonces me di cuenta que era hija de Dios. Ser hijo de inventar. ¿Cuál es la diferencia entre el hijo pródigo y el hermano mayor del pródigo? El pródigo lo que tenía en el corazón lo fue a realizar, se fue al chiquero, se fue al muladar. Pero pareciera que el hermano mayor, qué excelente, buen hijo, no, él tenía el chiquero en su corazón. Y ese problema que tenía en el corazón, aunque no haya llegado a la posilga, no le permitió entrar en la fiesta del Padre. Dejemos de estar mirando a la gente, dejemos de estar mirando a los demás. Yo recuerdo de una jovencita que desde que regresó de Argentina me vino con la falda. Y por la falda se fue de la iglesia. Yo me pregunto, ¿seguirá usando falda? Es triste, hermano, a veces el papel que desarrolla la religión. Tenga el nombre que tenga, así se llame Benecer. Y no creo estar hablando falsedades ni estar ofendiendo, porque escuché una prédica del apóstol Sergio. Yo no predico de Benecer. Pero dice, ya me ganó el tiempo, hermano. Vayamos de nuevo a 2 de Timoteo capítulo 4. Le da gloria a Dios, hermano. Y no que pastor íbamos a reír, pues alabe al que vive. Diría el hermano Gigi Ávila, sonríe si puede. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¡Wow! He peleado la buena batalla, pero antes soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Probablemente seas tú el único en medio de tu familia, de tu casa. O quizás te encuentras solo sin familia, porque yo he vivido así un buen tiempo. Y nunca he estado solo. Siempre he estado rodeado de hermanos preciosos. Siempre he tenido madres, no espirituales, pero madres de fe, que me han alcanzado comida, que me han alcanzado palabras de cariño, palabras de amor, de aliento. Nunca me ha faltado. Dios es Dios, nunca desampara a los suyos. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, pelea la buena batalla. Pero dice acá, cumple tu ministerio. Vayamos al verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y la buena batalla no es pelear contra los hermanos. La buena batalla no es pelear contra el prójimo. Hermano, la buena batalla es pelear contra poderes espirituales, contra potencias, contra entidades espirituales que se mueven. Esas entidades espirituales mueven a las personas como marionetas. Es triste ver hermanos que ya tienen 10, 20, 30 años y siguen peleando y siguen ahí. Cuando no se dan cuenta que el enemigo, estos poderes espirituales, usan a esas personas para atacarte. Hay que atacar al que los mueve a esas personas. Hay que reprender a los que mueven a esas personas. Por eso Hebreos 12 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedie. ¿Por qué? Porque la carrera, hermano, en la cual estamos es una carrera no de un día, de una semana, de un mes. Es una carrera larga. Es una carrera que hay que hacerlo con paciencia. Es una carrera que tenemos que correr todos los días. Y bendito sea Dios, esa carrera la vamos a ganar. Y vamos a terminar con gozo, porque la fuerza, la ayuda, el socorro viene de parte de Dios. Y si sigue leyendo Hebreos 12 en el verso 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, siempre con nuestros ojos puestos en el autor de nuestra fe.
Oh, bendito Dios. Está muy nublado, cielo gris. ¿Les aliento, hermanos? Entramos a la tercera semana, segunda semana, tercera semana creo. Entramos a la tercera semana. Y no es que diga de que si el presidente vuelve a decretar pandemia o digo cuarentena. No. Mire, hermanos, yo este sábado ya saben lo que he dicho. Y voy a atender de acuerdo el orden como me llegue la inscripción. WhatsApp de la iglesia. Ahí estaremos orando. Estaremos clamando. Qué imprudencia, pastor. No soy imprudente, hermano. A la iglesia siempre se le ha querido poner mordaza. A la iglesia siempre se le ha querido impedir que hable de Dios. Vayamos ahora a Primera de Corintios, por favor. 9:24. Primera de Corintios 9:24. Dice de la siguiente manera: ¿no sabías que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero solamente uno se lleva el premio. Corred de tal manera que los tengáis. Miren, hermanos, estamos en plena carrera y tenemos que ganar. ¿Sabe por qué? Porque a nuestro favor está nuestro Señor Jesucristo y no estamos solos. Por eso que bien nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya a la presencia de mi Padre para que venga el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Porque Dios es Espíritu. Él los guiará. Él los fortalecerá. Él los guiará, los conducirá, los alentará. Sigo leyendo, dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. 26, versión de las Américas: así que no quiero correr sin preparación, ni boxear dando golpes al aire. Qué carnal este apóstol Pablo, pero precisamente usa el lenguaje humano para que podamos entender la realidad espiritual. A Dios no se le ama de la boca para afuera. Por eso que el Señor Jesús dijo: hagáis, si verdaderamente quieren acercarse a Dios, hagan obras de arrepentimiento. Entonces, hermanos, nuestra meta no es una meta terrenal solamente, es una meta en el Señor. Correr, alentarnos, no criticarnos, no señalarnos, no juzgarnos. A veces, hermanos, a mí me han tocado. Digo, ¿cuánto debe amar el Señor a algunas ovejitas que si hubiera sido en el año 91, ay, hermanos, ya lo hubiera mandado a Plutón a algunas ovejas? Porque así era la iglesia antes, radical. Y creo que, hermanos, en el celo de Dios, en el buen sentido de la palabra, tenemos que ser estrictos. Aunque nos digan legalistas, aunque me digan un aleluya, porque hay mucha gente que no le gusta que les digan aleluya, ¿sabes? Entonces, por eso que ahora viene a mi mente cómo es que aquel gran patriarca llamado Abraham dice que, hermano, él vivió hasta los 175 años. Abraham vive hasta los 175 años. Si no, leamos Génesis. Abramos el libro del principio, el Bereshit. Dice: y estos fueron los días de Abraham. Vivió Abraham 175 años. Y no me vengan que es el calendario que se usó con el calendario de Matusalén. ¿Tú creías que era el calendario solar? Ahí lo dejo. Solo para los míos. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo.
Abraham, al igual que Pablo, ¿cumple o no cumple el propósito de Dios? Claro que sí. Por eso es que Santiago, hermanos, corrobora de una manera muy interesante, hermanos queridos. Y dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y sobre todo, fue llamado amigo de Dios. Entonces, por eso, hermanos, hay dolor, hay hambre. Hermana Friné, ya me estás viendo flaco, ojerudo. No es que haya hecho un voto al nazariato porque ya no sé qué hacer con este cabello por mi peluquero que todavía no trabaja. No puedo salir del distrito, no se puede porque uno tiene que tener permiso especial. Así que las disculpas del caso si nos vemos con unas fachas, hermanos. Y dice, pastor, ya, usted necesita, qué linda es Friné siempre en sus ocurrencias. Ya necesita de las hamburguesas del In-N-Out, y ya necesita de las famosas crepas, dicen allá, crepes ¿cómo se llama? El restaurante del hermano Carlitos, IHOP. Él dice otra cosa, pero es IHOP. Ya, una tardecita con sus donas, porque ese es el cariño americano. Hermanos, estamos contentos. Hay hambre, hay enfermedad, hay dolor, hay incertidumbre. Sí, pero sabemos, hermano, que Dios está de nuestra parte. Bendito sea el Señor. Yo les animo en el nombre del Señor a todos mis hermanos. Hermano, aquí no hay de que usted, hermano, sea de Venezuela. No, aquí todos somos peregrinos. ¿Qué hermano? Que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Hermanos, hay que hacernos amigos de Dios. Corramos la carrera. Aprende a morir. Qué triste cuando escucho. Es que no me hablan bien. Es que los hermanos me juzgan. Es que me critican. Es que no me comprenden. ¿Y tú qué haces? Tenemos que, hermanos, entender por qué es que Abraham y Pablo, el apóstol, terminan la carrera, hermano mío. Dice que Abraham en sus 175 años exhaló el espíritu y murió en buena vejez. Así es un hijo de Dios, hermano. Porque uno que no es hijo de Dios, uno que no tiene el Espíritu Santo morando, porque Dios, hermano querido, no habita en medio de la inmundicia. Así dice su palabra. Porque para que Dios habite, para que el Señor ponga su Santo Espíritu en uno tiene que entender que es casa de Dios, templo del Espíritu Santo. Y a la casa de Dios no se le mete basura. No, hermanos. En buena vejez murió Abraham, ancianito de 175 años, lleno de años. Y Santiago corrobora y dice, fue llamado amigo de Dios. Pero qué triste, con otro hombre llamado Salomón, el hombre más sabio de la tierra. ¿Qué Einstein, qué Hopkins o Schrödinger? Hermano querido, ¿qué? Salomón, el hombre más sabio en el reino humano. Dice, reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años, y durmió Salomón con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. No dice que Salomón murió en buena vejez. No dice que Salomón murió lleno de días. ¿Se da cuenta, hermano, de cómo uno debe correr la carrera y terminar con gozo? Es increíble. Yo ya termino, hermano querido. ¿Cómo estamos corriendo la carrera? ¿Cómo estamos nosotros ahora como hijos de Dios? Es verdad, hermanos, hay necesidades, hay mucho llanto, hay tristeza, hay preocupación. Sí, claro que los hay. Por eso que bien dijo nuestro Señor Jesucristo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿No que Salomón era el hombre más sabio del mundo? ¿Ah?
Se me viene ahorita a este hombre llamado Sansón. Sansón no era el hombre más fuerte que Arnold Schwarzenegger ni que 8 cuartos, hermano, Sansón. Y Sansón era pero fideíto. Ya hablamos de eso y los hermanos ya han reído bastante. Entonces el Señor, si no, hermano, aprendemos en esta mañana, Dios no está viendo las capacidades extraordinarias que como seres humanos podamos tener. Gloria a Dios si los tienes, hermano. Tienes un nivel de IQ, tienes una capacidad increíble, por eso que dice, y hemos entendido cuando Dios dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Lo que está diciendo es con todo tu todo, ámalo, ámalo, ámalo. Ama a Dios con todo tu todo. También a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermano, no es la capacidad innata que Dios le había dado a Salomón, a Sansón. Pero sin embargo, las actitudes de estos hombres no les permitieron terminar su carrera con gozo. ¿Cómo terminó Sansón? Dios lo había llamado. El propósito de Dios para con Sansón era eso. No que le sacaran el ojo. Por eso alguien decía, lo que con el corazón creo, también debe tener sentido en mi mente. Y hoy, a partir de la presencia del Señor, aquel gran hombre, aquel gran apologeta del pueblo cristiano, su refrán, ¿cuál era? Hacer que el creyente piense y que el pensante crea en Dios. Entonces, hermanos, yo les animo en el nombre del Señor. Y les vuelvo a decir, con todo mi corazón y con todo respeto, las palabras del apóstol Pablo. Te encargo solemnemente, delante de la presencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios intereses, conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas y se volverán a los mitos. Pero tú, hermano, tu iglesia, soy pastor de la iglesia IDC Judá, por el momento, acá en Lima, sufre penalidades. Haz el trabajo de un evangelista. Cumple tu ministerio. Y decía el apóstol Pablo. A ver si hablamos esto el viernes. Porque yo ya estoy para ser derramado como ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. No dice peleado la batalla, la buena batalla, porque Dios nos ha dado el privilegio de librar esta batalla en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y he terminado la carrera y he guardado la fe. Que Dios se glorifique cada vez más sobre nosotros, su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Bendice que esta palabra no caiga en tierra. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo y nuestros hermanos y amigos que nos están viendo o que ven, Señor, a través de la repetición de esta transmisión. Sean también visitados, sean también edificados, fortalecidos, y que la gracia tuya, Señor, siempre nos sostenga. Alabado sea tu nombre. Gracias. Muchas gracias. Maravilloso Cristo. Dios me los bendiga, hermanos. Sigamos atentos. Y ahí escucho, hermanos, y me imagino que ya debe estar ya la lista. Dios me los bendiga. Estemos siempre atentos al WhatsApp de la iglesia. Maranata, nuestro Señor y Rey vuelve pronto. Bendiciones.